Bueno, para esta oportunidad parcial yo me propuse reflexionar sobre el sentido de la enseñanza de la historia en el día de hoy y también, digamos, su rol en el mundo contemporáneo que vivimos hoy. También, por otro lado, realicé una fundamentación teórica basada en 4 autores que son los que yo puedo manejar, digamos, cotidianamente, que son Dussel, Koselleck, Ricard y... Dussel, Koselleck, Ricard y Collingwood. Que también son los 4 autores que yo desarrollé o me basé en mi análisis de práctica de Didáctica 3. Bien, para yo realizar esta fundamentación teórica me basé primero que nada en el programa de segundo de EMS, antiguamente quinto año, de historia de la orientación Ciencias Sociales y Humanístico, y dentro de ese programa me basé específicamente en una unidad o en un bloque de contenido que se llama Las revoluciones modernas y la construcción del mundo contemporáneo. Bueno, yo elegí esta unidad porque me permite unir o me permite articular la teoría y la práctica también, y analizar las revoluciones desde su contexto, pero también, digamos, me permite analizar su significado y, por ejemplo, con Dussel, quiénes fueron excluidos en estas revoluciones. Para mí, enseñar historia para mí es muchas cosas, pero también es crear un diálogo entre la memoria, la experiencia y el futuro. O sea, es decir, no repetir únicamente los discursos cerrados o los discursos también que provienen de la élite, o sea, de siempre hablar de los ganadores, sino construir sentido, o sea, ver el pasado como una experiencia acumulada y pensar los posibles futuros. Porque recordemos que la historia tiene un valor social, porque crea, o sea, no crea, pero forma ciudadanos, promueve la empatía, que es algo que en mis clases yo siempre intento promover, la empatía histórica, y también que los alumnos se vean como sujetos de historia y también de derecho. Y por otro lado, mi propósito didáctico es que mi clase digamos que funcione como un taller, donde yo puedo llevar fuentes y analizamos las fuentes, que se puedan abrir un debate, que podamos conectar el presente de mis alumnos con lo que estamos trabajando, que sea como un taller en ese sentido y que los alumnos vean que el tiempo, por ejemplo, no es lineal ni tampoco es neutro, que sino es algo que las personas construyen y que la dotan de su sentido. Bueno, ahora yéndome más hacia la fundamentación teórica, voy a comenzar a desarrollar los autores, pero de manera breve porque si no, no me va a dar el tiempo. Bien, si comenzamos con Ricard. Ricard sostiene que cuando nosotros narramos una historia, no solo estamos contando los hechos, sino que también le estamos dando sentido al tiempo. Él, por ejemplo, habla de las 3 mímesis, mímesis 1, 2 y 3. La mímesis 1 es la preconfiguración, que digamos que son todas las acciones antes del relato. La mímesis 2 es la configuración, que acá es cuando el relato se organiza y se crea una trama con sentido. La mímesis 3 es la reconfiguración, que es cuando el lector o digamos el alumno reinterpreta la historia y cambia su forma de ver el tiempo. Entonces, acá Ricard nos muestra que las transformaciones cambian nuestra manera de ver el tiempo, y esto en clase me sirve porque, por ejemplo, podemos pensar que la historia como narración es
quién le da sentido a las experiencias humanas. Continuando con Koselleck, él presenta dos ideas: el espacio-experiencia y el horizonte-expectativa. El espacio-experiencia es todo lo que nosotros ya hemos vivido, y el horizonte-expectativa es todo lo que nosotros anhelamos o todo lo que nosotros nos imaginamos al futuro. Entonces, el tiempo histórico se crea en esa tensión entre lo vivido y lo que esperamos. Y en la modernidad, por ejemplo, esa distancia se agranda porque hay más cambios y a la vez hay más incertidumbres. Entonces, cuando nosotros trabajamos las revoluciones modernas, es justamente eso, o sea, es hacer dialogar la experiencia del pasado con las expectativas que tenían esos cambios. Entonces, en clase, por ejemplo, yo puedo utilizar diferentes fuentes de cómo se veía, cómo se vivía y lo que se esperaba. Collingwood, por ejemplo, sostiene que hacer historia no es buscar causas, sino entender los pensamientos de las personas del pasado. O sea, el historiador debe repensar sus acciones y ponerse en el lugar de ellos para comprender por qué hicieron lo que hicieron. Entonces, yo siento que es un autor que se puede explotar mucho en clase, porque ya que la historia es algo social que a veces nos olvidamos que trabajamos con personas, está bueno siempre llevarlo a colación porque recordamos que esto que estamos estudiando se llevó a cabo por personas y saber por qué hicieron eso, cómo pensaron, cuáles eran sus ideas, me parece fundamental. Entonces, por ejemplo, esto en clase yo lo puedo utilizar de esa manera. Yo un día lo utilicé con la Revolución Industrial, por ejemplo. A cada alumno le asigné un rol diferente: un burgués, un trabajador, ¿cómo se dice? El periodista, el sindicalista, el niño de la fábrica, etc. Entonces, cada alumno veía desde su perspectiva cómo reaccionar a un hecho. Esto, la verdad, que me parece fundamental. Dussel, por ejemplo, trae la crítica a la modernidad. Él sostiene que la modernidad no trajo consigo únicamente el progreso y la civilización, sino que también tuvo su lado violento y excluyente, porque recordemos que se construyó dominando y marginando a otros pueblos. Por ejemplo, como él explica, la modernidad la podemos ver con sus dos mitos: el mito racional y el mito irracional. El mito racional es que Europa trajo modernización, civilización y era mejor. Pero por otro lado tenemos el mito irracional, que el mito irracional es que justifica esta violencia que se llevó a cabo. Entonces, cuando llevamos a clase, o sea, la perspectiva de Dussel, o florece esta perspectiva de Dussel, nos permite, por ejemplo, en clase, llevar la otra mirada de algunas voces que fueron silenciadas o que no tuvieron un protagonismo en la historia contada por la élite, como por ejemplo las voces de las mujeres, las voces de los pueblos indígenas, de los negros esclavos. Entonces, en ese caso, yo considero que la historia también es un acto de justicia, porque estamos dándole voz, aunque también pensándolo bien, como nos enseña Rafael, ¿quiénes somos nosotros para darle voz a una persona? Pero en ese sentido es como darle voz a estas personas que siempre fueron silenciadas. Y bueno, para finalizar, podemos decir que estos 4 autores dialogan entre sí, porque cada uno nos explica algo diferente. Por ejemplo, Koselleck nos explica cómo se vive el tiempo histórico. Ricoeur nos explica cómo el relato da sentido. Collingwood nos explica cómo entender a los protagonistas. Y por otro lado, Dussel, quien nos invita a incluir estas voces que fueron silenciadas.
Entonces, juntos, siento que me ayudan a pensar una clase de historia como un espacio donde se cruzan los tiempos, las memorias, los protagonistas, las perspectivas y bueno, es eso.